Paco. Buenas, Joaquín, ¿qué tal? Un año más vuelve la época de recolección de la pera Ercolini aquí a Jumilla, esa pera con denominación de origen. Exactamente. Recuérdanos qué características tiene esa pera y en qué zonas de cultivo tenemos instaurada la denominación de origen. Bueno, pues actualmente, como podéis ver, estamos en una finca de pera que está ahora mismo en producción en ecológico. Estamos en el paraje de las Son Blancas y bueno, las características que tenemos en la DEO pues son por las que os contamos siempre, sobre todo que es la primera Ercolini que se recoge, entonces tenemos esa peculiaridad de empezar la campaña nosotros aquí en Jumilla. Luego, como podéis ver, la chapa roja característica identificativa de la DEO por el tema de las podas, las orientaciones de las parcelas y sobre todo la insolación que recibe, y sobre todo es una pera que conserva muy bien, aguanta mucho por sus características y sobre todo por la dureza que le dejamos, y es una pera muy sabrosa y con un nivel de azúcar muy alto. ¿Y en qué zona se cultiva? Pues se cultiva en el término municipal de Jumilla. ¿Exclusivamente? Exclusivamente. Todo lo que le hacemos a la pera se queda en Jumilla, tanto los almacenes, la manipulación, como las parcelas, y lo que le hacemos todo en Jumilla. Paco, esta campaña ha comenzado, como hemos dicho, empezó el 1 de julio esa recolección, cuando debería haber empezado el 4 o el 5. La gente pensará que esos 4 o 5 días de diferencia no son prácticamente nada, pero para vosotros es un desajuste bastante importante. Sí, es un desajuste sobre todo porque las planificaciones que tenemos en campo, y sobre todo porque ha sido un cambio de que esperábamos que empezara la recolección en las zonas más tempranas, pues alrededor del 4 o 5 de julio, y de repente cambió lo que es la pera, se hizo rápidamente este año y hemos tenido que tirarnos a cogerla, porque si esperamos esos 4 o 5 días ya la pera pasa de una dureza, va perdiendo dureza, y entonces ya es muy difícil que aguante igual de bien que aguanta cuando las cogemos quiero decir, cuanto más blanda está la pera, menor conservación tiene en un futuro, entonces perdemos esa calidad y tendríamos que sacarla más rápido. Paco, como decimos, ya ha empezado esta recolección, comenzó el 1 de julio, cuando vuestra previsión era que empezara el 4 o el 5. Son poquitos días de diferencia. La gente dirá, pues tampoco es para tanto, pero a vosotros os provoca un desajuste bastante importante en vuestro calendario. Claro. Nosotros tenemos una previsión de empezar a cogerla sobre el día 4 o 5 de julio, entonces vamos haciendo el seguimiento y de repente notamos que el tema sobre todo de la dureza ya ha cambiado en una proporción en la que o cogemos ya ese mismo día 1 de julio, o si esperamos al 4 o al 5, esa dureza va a bajar tanto que no nos va a permitir conservarla también en cámara como cuando la cogemos, pues eso, el día 1 de julio. Entonces sí que es un momento muy importante, y el momento de hacer la recolección es uno de los puntos más importantes para luego la calidad esa que va a conservar la pera durante tanto tiempo. Ese pequeño desajuste ¿se traslada al mercado o eso lo solucionáis ya con vuestro trabajo en almacén? Sí, claro. Digamos que no nos afecta tanto porque, claro, hasta que tú no coges la pera, los clientes no te compran. Entonces, una vez que tienes ya la pera, que ellos ya saben que hemos empezado a coger, aunque se haya adelantado 4 o 5 días, pues ellos adelantan el pedido. Quiero decir, ellos están esperando a que nosotros demos el comienzo para empezar a hacer un negocio. Traducido, el mercado lo único que nota es que la pera llega antes y el consumidor empieza a consumir pera Ercolini antes, ya está. Exactamente. Mucho mejor. Paco, estamos ahora en plena época de recolección, pero durante el año hay mucho trabajo que también aquí en la finca que no se ve. ¿Qué labores se hacen en los árboles durante esa época más invisible? Pues vamos a ver, una vez que la pera se ha cogido, la verdad es que aguantamos bastante, labores se hacen pocas, se deja el árbol descansar sobre todo, y luego ya pues sobre todo mantener lo que es las plagas a raya, y una de las cosas más importantes es la floración. En la floración es cuando tenemos que estar encima de las plantaciones, pues para que haya un buen cuajado de pera y luego poder ir a la siguiente fase crítica, que es el aclareo. Ese aclareo pues va a depender, el aclareo y la poda por supuesto, va a depender de qué cantidades, qué calidades vas a tener en la finca. Entonces pues son los momentos más complicados de la campaña. Explica a la gente exactamente qué es el aclareo y qué se busca con esa labor. Pues el aclareo se hace es una vez que está la floración, esa polinización que se hace cuando la flor se cuaja y cierra fruto, entonces eso
esos son, todas esas flores que han cuajado son posibles peras en el futuro. ¿Qué pasa? Que si dejamos esas peras vamos a tener una producción muy alta, pero los calibres y los tamaños de las peras van a ser más pequeños. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa hacer un balance y dejar las peras necesarias para que cojan tamaño y pues que al final va a ser lo que nos va a dar el dinero. Esta pera se paga mucho, sobre todo se paga muy bien los calibres grandes. Entonces pues tenemos que hacer un balance para que el árbol, las peras que le dejemos, el árbol tenga la suficiente fuerza para darle ese engorde. Ya has hablado de plagas. ¿Cuáles son las principales plagas que pueden afectar a los perales? Aquí vamos siempre detrás de la sila. La sila es nuestro problema principal porque es una pera que te quita toda la calidad de la pera. O sea, si no estás encima te mancha la pera y esa pera ya no vale, ya la tienes que meter en segunda categoría. Entonces pero ya... simplemente por el aspecto. Sí, porque el sabor aspecto. está igual. Sí, hombre, es una pera que si tú dejas, hace una negrilla, hace una melaza negra que no es interesante. Incluso en los primeros estadios de ese daño se nota. Entonces la gente que conoce, pues aparte para denominación de origen, tienen que ser peras limpias, no pueden estar marcadas, o sea, todas esas ya pierden su valor económico para el agricultor. Pues mira, Joaquín, aquí por ejemplo estamos viendo un árbol típico de pera Arcolini de Jumilla. Este es un árbol joven. ¿Qué edad tiene? Pues este árbol tendrá 4 años, 5 años. Como puedes ver, es un árbol de un porte medio. Se puede ver que ya se le ha dado una pasada y se le ha cogido lo que llamamos nosotros aquí la flor, que es las primeras flores que como hemos estado hablando antes, las primeras flores que cuajan, que son las que dan más tamaño. Ahora estas peras se han dejado y para que vayan cogiendo más calibre y pues poder así aumentar un poco su valor de mercado. ¿Un árbol tan joven, Paco, está en plena producción o te falta un poco? Sí, nosotros empezamos esta variedad de pera, el tercer verde ya le puedes sacar pues 4 o 5 kilos por árbol si haces las cosas bien. Bueno, teniendo en cuenta que los perales, sobre todo del Colinis, tienen mucha becería. Un año te dan una producción bastante buena y el siguiente año el árbol descansa y baja un poquito la producción. ¿En cuanto a cantidad? Pues bastante, pues a lo mejor un 30%, un 35% del año bueno al otro año. Y bueno, como podéis ver, son peras de un tamaño mediano, con la característica chapa roja, que como podéis ver se forma en las zonas donde le da la insolación. Y por la manera de las podas que se hacen aquí, bueno, y el marco de plantación que veis que es un marco de plantación bastante, que los árboles están bastante juntos, pues dan este tipo de peras con el color, la dureza y pues la típica pera Arcolini con denominación de origen de Jumilla. Uno de los principales aspectos a tener en cuenta en todo cultivo, Paco, es la necesidad hídrica de la planta o del árbol. Vemos por aquí las mangas de riego de estos perales. ¿Qué agua necesitan estos árboles? Pues son unos árboles que necesitan bastante agua, sí es verdad que necesitan menos que otros cultivos, pero aquí nosotros en la denominación de origen les tenemos marcados un límite de 6.000 metros cúbicos por hectárea y la verdad es que con esos límites vamos más que sobrados para lo que nos hace falta. ¿Con esa agua es suficiente o si le dierais más? ¿Tendría más calidad o más calibre? No, realmente no. Realmente nosotros tenemos bastante bien estudiado las necesidades que tenemos, los marcos de plantación que tenemos y echarle más y más en estas zonas que estamos tan faltos de agua sería un crimen. Hoy en día lo que son los caudales de agua que le hace falta a cada cultivo, la verdad es que están más que, o sea, que se saben. Pasarte, pues eso, echarle agua a la mala hierba. ¿Y esa agua de dónde viene? ¿Cuáles son vuestros recursos hídricos? Aquí en Jumilla, como, bueno, no sé si sabréis, aquí no llega el trasvase. Lo sabemos. Entonces es difícil y sacamos el agua sacamos el agua de los pozos, de las comunidades de regantes que están pues en torno a pozos. Con las peculiaridades de pues que esas aguas son salinas y tenemos que ir mezclándolas pues para que sirva para algo. Y lo que estamos viendo que a la gente a lo mejor le llama la atención
parece que la finca esté descuidada porque hay muchas aparentemente malas hierbas, pero Claro. es que esto es una finca en ecológico y esto es lo tradicional Sí. en este tipo de parcelas. Sí, en las parcelas de ecológicos, si no estás acostumbrado a verlas, sí que puede parecer que está un poco descuidado porque tiene toda esta hierba en las calles, pero la verdad es que está comprobado que esta hierba en las calles le da una esponjosidad al terreno que ayuda mucho, evita la evaporación del agua y luego pues también es reservorio para los insectos beneficiosos que se sueltan, pues para que puedan aguantar también. ¿Cuáles son esos bichos buenos y qué elaboración? Bueno, bichos hay muchísimos, muchísimos. Lo que se trata en estos sistemas de producción en ecológico es crear un ecosistema en el que a la larga no tengas que ir soltando esos bichos, sino que esos bichos beneficiosos se vayan quedando Estén y integrados perfectamente. exactamente, están integrados y hacer como un no sé cómo decirte, como eso, un ecosistema de esos bichos en las plantaciones. Pues por ejemplo te podría decir que aquí, como por ejemplo las crisopas, son unos bichos que nos interesan muchísimo, son los orius. Bueno, hay un montón de insectos que se sueltan y se intentan hacer que se estabilicen. No sé si os habéis fijado en los marcos de las parcelas que también hay plantados setos, pues esos setos están pensados para que cuando los perales se quedan sin hoja, los bichos que hemos soltado se puedan Tengan su residencia de invierno. tengan su residencia de invierno y luego en verano pues a lo mejor tienes que hacer algunas sueltas pero mucho más puntuales. O sea, lo que interesa es crear un ecosistema que aunque haya plagas, esas plagas se mantengan con los bichos que tenemos a raya. O sea, un toma y daca, por Son decirlo así. otros trabajadores más de la finca. No, por supuesto, por supuesto. Vamos, y se ve clarísimamente la labor que hacen. Paco, en plena época de recolección de la pera, aquí en Jumilla hierven, ¿no?, las cuadrillas que están recogiendo en los perales. ¿Qué hay que tener en cuenta para recoger en estas parcelas que habitualmente se le dan mareas pasadas? Sí, nosotros normalmente lo ideal sería dar 4, incluso 5 pasadas, pero la realidad es que por lo que cuesta la cogida y el valor que va quedando en las parcelas, se suelen hacer 3 pasadas. La última pasada ya se queda en el árbol porque no es rentable cogerla. ¿Esas pasadas cuánto tiempo abarcan? Pues no es un número exacto de días o de horas. En realidad lo que se va haciendo es mirar la penetromía que tienen las peras y los grados Brix. Con grados Brix no solemos tener problemas porque siempre se cumplen, pero es el azúcar, ¿no? Sí, el azúcar. Y la penetromía, digamos que es la dureza que tiene la pera. Entonces nosotros Ese crujir que tiene, ¿no?, que es espectacular. Ese crujir, exactamente, porque eso es lo más importante, porque si nosotros dejamos pasar ciertos valores de dureza que se vaya poniendo la pera blanca, esa pera ya no vale. No vale porque no es susceptible de meterla en cámara y aguantarla. Esa pera sería ya para consumirla en el momento y para venta no vale porque la gente que te la compra ya sabe directamente que esa calidad de la pera no vale. Incluso nosotros por esos valores por debajo de dureza no la aceptaríamos, no se podría etiquetar como denominación de origen. ¿Y qué deben tener las personas que están recogiendo para recolectar esa pera? Sobre todo, bueno, es mucha experiencia, porque aquí las cuadrillas parece que coger la fruta puede cogerla cualquiera, pero la verdad es que no, es que tienes que saber, tienes que tener la experiencia. Sobre todo aquí se va cogiendo por el tacto y por calibre. Ya sabes que más o menos toda la parcela va igual y vas cogiendo, pues seleccionando las peras en cada momento. ¿Y cómo se recoge? Pues recogerse simplemente es levantar la pera y escuchar cómo el pedúnculo, que ya es leñoso, sale sola, hace clic y se rompe lo que es el pedúnculo por la parte de arriba. Es importante no herir, ¿no?, al árbol, no tirar. Claro. Cuanto más tires, más daños hagas y si no sabes cogerla, claro, vas haciendo el árbol, que eso poco a poco va haciendo de que el árbol pues vaya sufriendo. Entonces, cuanto menos hagamos sufrir al árbol, mejor va a ser para el año que viene. ¿Cuánto se puede recoger en esta finca, por ejemplo? Pues en esta finca haz un cálculo de unos 25.000 kilos por hectárea y tendrá entre 30 y 35 hectáreas, pues haz cálculo. Muchos kilos. Muchísimos kilos. Pues Paco, este es el producto que se está recolectando aquí en Jumilla ahora, esta pera con denominación de origen, esta pera Ercolini. Ahora, una vez que se recoge en campo,
¿Qué se hace con ella? ¿Dónde va? Pues mira, lo más importante es, lo primero es, desde que se coge en campo hasta que se recepciona en almacén, nosotros tenemos por norma que pasen menos de 8 horas. ¿Por qué? Pues para evitar las deshidrataciones, las evaporaciones de agua y la pérdida de calidad de las peras. Una vez que se llega al almacén, o se pasa directamente por la máquina, que le da un lavado de agua y ya se calibra y se guarda para luego trabajar los diferentes calibres, o se mete directamente a las cámaras hasta que se pueda empezar a trabajar. O sea, lo primero que tenemos que hacer es darle frío para que esa pera baje todo el calor que trae el campo y pueda mantener sus características organolépticas durante más tiempo. Entonces se trabaja, se prepara para su distribución y la pregunta del millón, ¿a qué mercados va la denominación de origen esta pera Ercolini? Pues con lo que es denominación de origen tal cual, es decir, las peras que nosotros seleccionamos y digamos las de calibres más grandes y las más especiales, van sobre todo a mercado nacional y a Italia. Luego, sin etiquetar tal como denominación de origen, pues las solemos mandar sobre todo a países de Sudamérica y a países de Oriente Medio. Son donde más reconocida es la pera. Ahora estamos abriendo sobre todo en mercados de norte de Europa. Pues tanto hablar de pera, esta que tengo en la mano, pues no se va a librar, Paco, ¿sabes? Pues pruebe y ya me dices. El crujir que decíamos, un sabor espectacular. Un tamaño medio, ¿no? Sí, ese es un tamaño medio, sí. Y está buenísimo.